Es Juan Fernando Ángel, estudiante de ingeniería agronómica. Vengo caminando con la parte de huertas, producción orgánica, ya aproximadamente unos 3 años. Todo esto de los biopreparados y pues sí, la producción orgánica. Hoy vengo como a compartirles un taller sobre lo que es la reproducción en silaje de microorganismos para que lo aprendan a preparar, a realizar y pues para que todos tengan como más pendientes a esa cuestión de los biopreparados. Lo primero que necesitamos entender es que el suelo es un organismo o un ente vivo, que acá digamos no solamente tenemos el, como lo llamamos nosotros, o muchas veces como se le conoce vulgarmente, la tierra, insectos que viven en ella, lombrices, termitas, hormigas, sino que más allá de eso también hay unos microorganismos que son fundamentales para la vida y para el mantenimiento de la misma, para que se preserve y se perdure la vida en nuestro ecosistema. Entonces, ahorita uno de los principales problemas que tiene la humanidad es que se está perdiendo el suelo que se puede cultivar. O sea, ya en estos momentos en la tierra los suelos que hay, muchos no son cultivables precisamente por lo mismo, porque se ha perdido la vida en el suelo, no hay microorganismos, no hay organismos macrofauna, mesofauna, todos esos organismos que son como las termitas, los microorganismos como las bacterias, los hongos se han ido perdiendo. ¿A causa de qué? A causa de la agricultura intensiva o convencional, que son los grandes cultivos, monocultivos. Tal vez acá en la ciudad nosotros no lo evidenciamos tanto como en otras regiones del país, donde se ven las grandes extensiones. Por lo menos en el caso del Valle del Cauca, que es de donde estoy yo, hay 240.000 hectáreas en estos momentos, incluso ya sobrepasaron las 240.000 hectáreas de pura caña. Y se sigue extendiendo. ¿Qué problema? Digamos, el problema no es como tal una especie vegetal como lo es la caña, sino la forma en que se siembra, y asimismo con muchas otras cosas, la ganadería extensiva, los monocultivos de caña, también el de coca, y etcétera. Podríamos seguir nombrando, pero pues la idea es que no lo tomen como la planta, sino como la forma en que se cultiva. Entonces, a partir de estos procesos comunitarios como lo son las huertas, los huertos urbanos y todo lo que es la agricultura orgánica, agroecología, entre otros, es comenzar a recuperar todo eso que se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces, pues vamos a comenzar con el taller y a comenzar a darle pues rueda a esto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los microorganismos son seres que pues muchas veces, o bueno, como su nombre lo indica, son microscópicos. Nosotros no lo podemos ver, pero ellos siempre van a estar allí. Son billones de microorganismos los que uno se puede encontrar en un gramo de suelo. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar esta materia vegetal. Acá vemos que pues hay una posible fuente de inóculo que vamos a utilizar. Lo principal que tenemos que hacer cuando vamos a reproducir microorganismos es comenzar a degradar esto lo más que se pueda y que queden las partes más pequeñas para que ellos les quede como más fácil alimentarse, porque ellos de qué se alimentan, de la materia orgánica, que es todo esto que se produce en las huertas, residuos vegetales, la composta, así, pero en menor tamaño, para que no les quede tan fácil. Entonces toca ir llevando esto a lo más mínimo. Para que a ellos les quede más fácil y el proceso se acelere. ¿Qué es lo que uno busca entonces con los microorganismos? Comenzar a recuperar esas partes donde se ha ido perdiendo la microbiota y donde, digamos, donde los procesos tal vez tardan un poco más porque no hay presencia de ellos como debería ser. Un suelo enriquecido con un suelo del Amazonas, que es un
un suelo negro, no tanto como este, sino un suelo negro por la descomposición vegetal, es en donde hay alta presencia de microorganismos. Cuando nosotros tocamos esos suelos, o los suelos de humedales, o los suelos de bosque, encontramos que son suelos húmedos. ¿Por qué? Dado que hay una alta presencia de microorganismos y una alta descomposición de la materia. Entonces uno con estos procesos está intentando hacer como una representación de esos suelos, pero en las condiciones en las que estamos ahorita, que es de ciudad. Entonces acá pues digamos podríamos decir que tenemos el inóculo de los microorganismos, y a partir de este inóculo es que nosotros vamos a comenzar a trabajarlos. Entonces tenemos el inóculo, de pronto el aguamilaza. Entonces bueno, fundamental que lo tengamos en cuenta. No importa, lo importante es que tengamos en cuenta de que siempre deben ir acompañados de aguamelaza. ¿Por qué? El aguamelaza, o la aguapanela, o la panela, es la que nos da tanto energía a nosotros. Ya todos sabemos que cuando alguien viene cansado o alguien se va a levantar, comienza con ¿qué? Con una aguapanela para coger energías, ¿no? Entonces igualmente ellos trabajan con esa fuente de energía. En ese caso sería la panela. Ahorita pues como no tenemos la panela, podríamos tenerlo en cuenta para la próxima y tener presente que ellos tienen una fuente de energía como lo es el azúcar que viene en la panela. Entonces con esos azúcares, estos microorganismos van a agilizar sus procesos, van a estar más activos y van a digamos, hacer esa degradación de la materia orgánica, como lo pueden ver ahí la tenemos, en procesos más rápidos. ¿Por qué? Porque se van a comenzar a reproducir, se van a comenzar a aumentar sus poblaciones y van a actuar más rápido sobre estas fuentes, que es la materia orgánica. Entonces de pronto comenzamos con la levadura. La levadura. Entonces, la levadura, ¿qué es para ellos? La levadura es el alimento que utilizan los hongos para poder mantenerse en el tiempo. Entonces, cuando utilizamos la levadura, lo que le estamos haciendo es garantizarles a esos microorganismos que están presentes en el suelo, como en el caso de los hongos, que se mantengan en el tiempo y que encuentren fuentes de alimento y se puedan reproducir. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que buscamos con la levadura. Y también se puede utilizar mogolla para el mismo fin, que es brindarles una fuente de alimento a estos microorganismos. Por ejemplo, sin el azúcar, que tendría la panela o la melaza. ¿Qué se podría hacer? Sí. Pues se utiliza lo que son las panelas porque es una fuente de energía natural. Viene de la caña, tiene altas concentraciones de azúcares, glucosas, que es lo que más utilizan estos microorganismos. Si utilizamos azúcar blanca, es un azúcar que viene ya de un proceso industrial, que se le han aplicado ciertos componentes químicos y que de pronto puede, digamos, disminuir esa cantidad de microorganismos presentes allí. Entonces, por eso se utiliza lo que es la melaza. Si no se tiene melaza, pues se utiliza la panela bien diluida que quede como un melado. Eso es lo que uno busca. Ya después pues tenemos la levadura. Vamos a irles echando levadura. Echémosle ese poquito. Y bueno, finalmente pues el agua. El agua es el vehículo se podría decir que es el vehículo o el medio que utilizan los microorganismos para desplazarse de un punto a otro. Tal vez en este momento nosotros, digamos, no lo tenemos muy presente porque pues es un proceso microscópico, como les decía, pero ellos utilizan el agua como un medio para transportarse a través de los poros que quedan entre el suelo, entre los horizontes que hay presentes en el suelo. Entonces ellos, como no tienen como la movilidad que tenemos nosotros, que es física, ellos utilizan más bien otros mecanismos de movilidad. Entonces lo que uno garantiza al mantener la humedad es que ellos se estén moviendo. Entonces
uno comienza a regar con agua melaza toda esta parte para que en un futuro pues quede mucho mejor lo que es la perduración de los microorganismos, la supervivencia de ellos en el medio. O sea, igual le podemos echar la melaza a la aguapanela después. Sí, sí, claro. Se podría utilizar después, pero lo ideal es que cuando vayamos a ensilar los microorganismos tengamos Que ya tengamos eso ya listo. Entonces, pues en estos momentos sería como triturar un poquito más esto que quede bien pequeño para que... Claro, con el palín, ¿no? Sí, se podría para los palitos que están como más grandes, si quieren, o con las manos. Ya sería con las manos. ¿Y eso se queda acá? Me prestas un par de ¿Cómo? guantes allá afuera. Solo hay de- Eso se... ¿No hay más? Ok, no, izquierdo, sí. Solo quedaron izquierdas. Lo que uno busca es que quede más pequeño para que el ensilaje pues sea más compacto y pues así mismo para que se pueda almacenar más fácilmente. Entonces, sí, por eso es que muchas veces se trabaja solamente hojarasca. Estos palitos pues son útiles, pero cuando se encuentran en una estado de descomposición mucho mayor, digamos que sí, exactamente. Claro, entonces, si a nosotros nos cuesta degradarlo, imagínense los microorganismos, es un proceso más largo. Entonces, digamos, las hojitas sí es algo más fácil de romper y así mismo para ellos pues también lo va a hacer. Entonces, lo importante es que quede así. Entonces, bueno, ya después de uno haber agregado la aguamelaza, uno tiene que hacer la prueba del puño. Entonces, cuando uno tiene así, estos trocitos, estos pedazos, pues bien triturados, bien compactos, por decirlo así, uno va a hacer la prueba del puño para ver si el nivel de humedad que hay en la preparación del ensilaje es óptimo, porque mucha humedad puede llevar a procesos no de descomposición, sino más bien exactamente de pudrición. Entonces ahí es cuando uno comienza a notar ese olor maluco que hace referencia a la pudrición, no a una descomposición, no a un compostaje. Entonces, para ver si se encuentran los niveles óptimos de humedad, tiene que no escurrirle agua a lo que estemos preparando al apretarlo. Entonces, cuando nosotros apretamos así, no tiene que escurrir agua. En este caso, pues no escurre porque tampoco le hemos agregado mucha y pues tampoco es agua melaza, ¿no? Es lo que necesitamos. Entonces, pues en este caso, ustedes si hacen la prueba del puño y les queda así compacto, no riega, no bota mucha agua, es porque el nivel de humedad está óptimo. Entonces ahí es donde ustedes dicen se puede almacenar y no vamos a causar pudrición, como le dice el compañero. Entonces listo, ahí entonces uno llega y comienza a compactar bien esto y lo almacena en tarritos herméticos. ¿Por qué en tarros herméticos? Precisamente para que no haya presencia de microorganismos externos, como pueden ser insectos, moscas, no sé, mosquitos, que vayan a alterar el proceso. ¿Por qué? Estos insectos no son benéficos para el proceso, porque al ingresar en estos tarros, como encuentran alimentos también para ellos, como es la mogolla, como es el salvado de trigo, que también se puede utilizar en estos casos, como es la melaza, que es dulce, es una fuente de energía, ellos van a ingresar y van a poner sus larvas o sus huevos, en el caso de las moscas, y las larvas se comienzan a alimentar y cuando no encuentran una forma de salir de estos recipientes, se va a causar un proceso de pudrición.
Es en ese momento cuando se pierde, digamos, el proceso de descomposición anaerobio, que es sin presencia de oxígeno, y se comienza a producir un proceso de descomposición aeróbico, que es cuando ya hay presencia de bacterias, de hongos, que están haciendo es un proceso de descomposición de fuentes animales, y se comienza a producir es una pudrición. Ya no hablamos de descomposición, sino de pudrición. Lo mismo pasa cuando hay presencia de oxígeno. Si el tarro no es hermético, comienza a haber un proceso de pudrición, porque el oxígeno lo que causa es eso, que se pierda todo ese proceso de las bacterias anaeróbicas, que es la que nosotros buscamos, y de los hongos anaeróbicos. Entonces, cuando permitimos que haya ingreso de oxígeno, vamos a perder el proceso que hicimos durante todo este tiempo y no nos va a servir lo que es el ensilaje de los microorganismos. El ensilaje hay que mantenerlo entonces sellado. Sellado herméticamente. Lo mínimo, algunos utilizan 15 días, otras personas utilizan 21 días. Lastimosamente no tengo material como para mostrarles a ustedes cómo debería ser el olor de un ensilaje, tampoco les tengo como el material como para compartirles para hacer un buen ensilaje, pero lo que se produce después de los 21 días es un olor como a vino, que es una fermentación precisamente de los procesos anaeróbicos que hacen los microorganismos. Cuando nosotros olemos un buen ensilaje, encontramos un ensilaje muy bien fermentado, con un olor a vino, suelto, y fuente de microorganismos como bacterias, hongos, no sé, algunos puede ser termitas de pronto. ¿Y cómo queda el producto así como fino? ¿Cómo se vería? Eso sería ¿Más como líquido? que no, el ensilaje queda sólido, precisamente porque los niveles de humedad que nosotros le dimos fueron los óptimos para que quedara como, ¿qué le digo yo? Como un humus, o bueno, un lombricompost, que es sueltico, una tierra fina, algo así queda el producto final. Entonces, pues, ese sería como el proceso completo. Ya después nosotros lo que hacemos es la preparación para su uso. Entonces, después de haber logrado obtener el producto final, lo que se hace es utilizar esa fuente de inóculo, que es el ensilaje de microorganismos, para procesos de lo que es la alimentación de las plantas o la protección de las mismas con esos microorganismos. Entonces sacamos un poquito de ese humus, acabamos de hacer de cuenta que ya hemos acabado y que digamos que este es el producto final. Este producto final lo que se hace es se envuelve en una malla, que permita por decirlo así, la disolución de esos microorganismos en agua. Entonces, como yo muy bien les decía previo al taller, se utilizan 100 gramos en 1 litro de agua. Es una cantidad muy pequeña, pero suficiente. Entonces, lo que nosotros hacemos es la preparación de una bolsa como de un té. Entonces, eso es lo que se conoce como un té de microorganismos. Nosotros cuando sumergimos esto, tiene que estar obviamente poroso, puede ser que una funda de una almohada vieja que no utilicemos, o una camisa que permita que se disuelva en el medio. Vamos a utilizar esto y lo vamos a sumergir en un bote de agua, que esté con agua limpia, que sea agua de lluvia, porque muchas veces el agua de nuestra ciudad viene clorada, precisamente para evitar procesos de contaminación de los microorganismos. Si tenemos agua lluvia o aguas recolectadas, mucho mejor, para evitar que ellos se mueran. Entonces lo sumergimos, hacemos una disolución así, y si pueden ver que, digamos, bota un color de agua totalmente distinto a la que hay allí. En ese caso sería porque estamos mezclando los microorganismos que tenemos en nuestro ensilaje, los estamos reproduciendo en el agua. Entonces, a la hora de preparar nuestros riegos, no solamente estamos utilizando agua, sino que estamos replicando esos microorganismos o reproduciéndolos sobre nuestras plantas. Estamos haciendo lo que es una fertilización foliar con microorganismos. Entonces, como encontramos microorganismos que muchas veces pueden ser, por decirlo así, protectores de las plantas,
ellos van a quedar encima de las hojas haciendo una película. Entonces a lo que llegue un microorganismo que no sea benéfico para la planta, se va a encontrar con que ellas ya se encuentran protegidas. Y como es una reproducción de muchos, y como se han reproducido a unas densidades poblacionales que son muy altas, entonces van a ser muchos los que van a estar protegiendo la planta, y en ese caso el que llegue pues no va a tener cómo responder ante tantos microorganismos. Igualmente en el suelo, cuando hacemos el riego ya con microorganismos sobre las pacas, sobre nuestros cultivos, vamos a estar reproduciendo los microorganismos en el suelo. Entonces, ¿qué va a suceder? Digamos, los procesos de descomposición que se dan en el suelo se van a acelerar y van a haber muchos más nutrientes disponibles para las plantas, porque finalmente los que realizan el proceso de descomposición de los nutrientes son los microorganismos, que permiten que estos queden activos para las plantas y que ellas se puedan nutrir de ellos. Eso es lo que sucede. Entonces vamos a asegurarle a la planta que haya alguien que esté haciendo el proceso de transformación de esos nutrientes para que ellos quedan disponibles. Entonces eso es lo que aseguramos. Aseguramos también que haya alimentos sanos, que haya una producción limpia, que haya un proceso de descomposición en el suelo a través de microorganismos sanos, y vamos a asegurar eso, la vida del suelo. Entonces eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Como recuperación también de suelo, ¿no? Exactamente, eso es lo que se busca en los procesos de biorremediación. Por ejemplo, en los monocultivos, pues lo que causa es desertificación, ¿no? Ahí también sería bueno, digamos, hacer como estos ensilajes a gran escala y se recuperaría. Epa, eso es lo que están buscando ahorita por lo menos en los cañaduzales. En los cañaduzales se están manejando lo que son procesos de agricultura orgánica. ¿Y cómo los hacen? Los hacen a través de la reproducción de microorganismos. Tuvieron que pasar aproximadamente más de 30 años, 50 años, desde que comenzó la revolución verde, que de verde no tiene nada. Entonces, la gente se dio cuenta que lo que estaban causando con las aplicaciones de agrotóxicos de síntesis química era procesos de desertificación en el suelo, porque ellos le daban fertilizantes o insumos de síntesis química a las plantas, cuando realmente la solución no era aplicarle eso, sino favorecer los controladores biológicos que ya existen en el ambiente. Entonces, pues bueno, muchachos, no sé si tengan algunas dudas, preguntas o algún aporte. Una pregunta sobre lo del ventilaje hermético. ¿En qué ambiente debe estar más o menos? ¿En qué ambiente adecuado mientras se guarda? Bien. Se me olvidó mencionar, el almacenaje del ensilaje debe ser en zonas oscuras. Puede ser una temperatura que entre 18 a 24 grados, que sea un poquito fresco. Si es menor, pues lo que va a ocurrir es que los microorganismos, digamos, por debajo de los 12 grados, digámoslo así, ellos van a actuar de forma más lenta, porque cuando se exponen a temperaturas muy bajas, lo que hace la actividad microbiana es disminuir. No va a ser tan rápida como en un proceso donde hay temperaturas más elevadas. O sea, igual se acelera el proceso con la temperatura máxima. Exactamente. Si en un cultivo, digamos, las temperaturas llegan muy abajo, lo que sucede con los microorganismos, con las plantas, es que tienen sus procesos y paran. Pero si se enfrentan a temperaturas muy altas, lo que sucede muchas veces es que no resisten esas temperaturas y van muriendo. O es tanta la actividad microbiana que se acaban su propio alimento y no tienen cómo sobrevivir en un futuro. No sé si haya otra pregunta. De pronto. Sí, ¿usted sabe qué significa la palabra ensilaje? Ensilaje es como almacenar, como, por decirlo así, sí, almacenar, como hacer
No sé si ustedes han visto de pronto en películas o en documentales el ensilaje de los granos, que se da como en grandes contenedores donde se almacenan y perduran allí durante el tiempo. Sí, sí, sí. Más o menos es eso lo que uno busca. Ya comentó el proceso desde que comienza y termina todo, ¿cuánto dura más o menos? 21 días. 20 ah, sí. 21 días tiene que estar. O 15 mil, 20. 15. 15, digamos, si ustedes lo tienen que sacar ya, digamos, me está llegando un microorganismo a mi cultivo. Yo necesito un microorganismo ya para defender la planta. Llego y lo preparo y a los 15 días pues se han reproducido, pero no como uno lo desearía. Es a los 21 días cuando ya se comienza a presentar ese olor de fermentación, como de vino, más o menos. Por ejemplo, ese ensilaje sin la melaza, igual sería efectivo. No sé qué tan efectivo sería porque, como les digo, la melaza es vital para que ellos se activen. Digamos, ellos ahorita están en un estado de, eso se llama, bueno, están inactivados, por decirlo así. Ellos están allí porque no tienen, digamos, las condiciones de alimento. De pronto la levadura les puede aportar, pero a los hongos, no sé, a las bacterias, no tengo muy presente si les sirva de igual alimento, pero no serían las mismas condiciones que uno buscaría como para reproducirlos. Porque lo que sucede con ellos es que cuando se comienzan a reproducir, si mal no recuerdo, una bacteria se reproduce en otras dos, de una bacteria salen dos, cada como 14 minutos, 20 minutos. Entonces cuando uno les aplica melaza, podría pasar de 14 minutos a 7. Entonces se comienza a acelerar el proceso y ya de las dos que salen otras 4 y así. Entonces se comienza a acelerar el proceso. Esa sería como la importancia de la melaza. ¿Sí? También hay que tener en cuenta, digamos, de dónde estamos tomando nuestras fuentes de inóculo, que no sean, digamos, un proceso de descomposición de materia, unas heces de perro, por decirlo así. ¿Por qué? Porque los microorganismos que vamos a encontrar allí van a ser microorganismos que no son aptos para la agricultura. ¿Por qué? Porque esos microorganismos van a ser microorganismos que se encuentran contaminados o pueden causar enfermedades para nosotros, digamos, regando el tomate que tenemos allí. Si lo fertilizamos con esos microorganismos, vamos a presentarnos o encontrarnos vulnerables a un estafilococos, que es como las bacterias que causan la diarrea, salmonelas, etc. Entonces tenemos que tener presente de dónde vamos a comenzar a recoger ese inóculo que vamos a utilizar en la agricultura. Por eso yo pues les hacía énfasis de que fueran de pronto de un área boscosa o de un proceso que no haya sido como tan alterado por nosotros, los humanos. Eso sí como importante. La levadura podría ser levadura que sea un poquito más fina, tal vez para que les quede más fácil a ellos lo que es como la alimentación, aunque esta se disolvió fácilmente con el agua. Tengo una pregunta teórica, ¿quién fue el que descubrió el método o quiénes? ¿Cuándo? Pues bueno, buena pregunta porque pues estaba investigando y no encontré quién fue el que hiciera como la patente, sí. Hay alguien que trabaja mucho con esto y pues se lo recomiendo que vean el canal tal vez o que tal vez lo interactúen con los medios, redes sociales que tiene la persona. Se llama Jairo Restrepo, que es el maestro que se encarga de replicar estos procesos con comunidades, precisamente por lo que veníamos hablando. Los monocultivos son procesos de agricultura que son destructivos. Esta persona se encarga de replicar estos procesos precisamente porque son procesos de agricultura orgánica que van enfocados a preservar, por decirlo así, lo que es la vida. Entonces,
si quieren tal vez conocer un poco más sobre esto, si quieren ver el proceso un poquito más a detalle y conocer un poco más de esto, con Jairo Restrepo, también está el maestro Mario Mejía Gutiérrez, que es una de las personas que me ha influenciado mucho en lo que, o que me influenció mucho en lo que es la agricultura orgánica. También el colectivo Agriculturas Popular, que es el colectivo con el que yo trabajo estos procesos, y ya, lo que es la permacultura, si conocen de la permacultura. Un poquito, pues sí, son como estos procesos que buscan trabajar en pro del ambiente y no en contra de esto. Entonces, pues, eso es, no sé qué otra pregunta tengan de una. Lo que les pueda responder. Tampoco. Igual, por ejemplo, esto lo ensilamos ahorita. Entonces yo podría llegar a mi casa y echarle alguna manera. Sí, sí, pero pues yo creo que este ensilaje está de pronto muy débil porque no hay una presencia, digamos, como de microorganismos elevada, por decirlo así. Puede que nos sirva, sí, uno no va, como digamos, a desmeritar el proceso, pero digamos, no va a ser como tan eficaz como lo sería en otro caso. Sería preparar uno que tenga una buena fuente de microorganismos y, y que pues su efectividad vaya a ser mucho más alta. Entonces mejor con otra hojarasca. Sí, sí, podría ser mejor con otra hojarasca y de pronto una fuente de inóculo mejor. Igual sería más visible el inóculo. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí estábamos viendo pues, de una diversidad que es el inóculo, ¿no? Sí, posiblemente sea el inóculo, como les decía, esto no sabemos muy bien si son hongos o sea un insecto. Entonces, para que sea, digamos, más efectivo tendría que verse. Tendríamos que verlos. Hay fuentes de inóculo donde uno encuentra, digamos, en áreas boscosas, uno encuentra la hojarasca con la extensión del hongo. Ellos tienen como unas raíces, por decirlo así, que son conocidas como el micelio. El micelio, digamos, uno lo encuentra en esas áreas boscosas, extendido así sobre la hojarasca, y uno al intentarlo recolectar, uno llega y a lo que va a desprender una parte de ese micelio, se desprende todo lo que es la hojarasca hasta donde él se extiende. Ya digamos, ya por cuestiones de uno, es que se rompe ese micelio, porque hay micelios que se han reportado en áreas boscosas de hasta 2 kilómetros. Por eso le dicen a los hongos que son como el internet de los bosques, porque digamos, lo que uno logra, digamos, percibir o ver es un poquito de lo mucho que hay. Y al, digamos, uno interactuar con ese micelio, lo que hace es, digamos, que ese micelio comunica hasta donde ve lo que está sucediendo en esa parte. Entonces, por eso le dicen que es como el internet de los bosques. Entonces, cuando nosotros cogemos esa fuente de inóculo, ya sabemos que tenemos un hongo. Asimismo, como hay hongos, van a haber bacterias. Las bacterias sí no las podemos ver, pero al ver un área en donde se encuentre ese estado de descomposición, ya sabemos que vamos a tener una fuente de inóculo que nos va a garantizar eso, la descomposición de la materia. Sí, no, bueno. No sé. Se podría porque, pues, como les digo, son muchos los microorganismos que viven en el suelo. Hay hongos, bacterias, están los actinomicetos, están arqueobacterias, son varios, son muchos los organismos que viven. Dicen que en un gramo de suelo hay como, bueno, no me acuerdo, pero son billones de bacterias, como 700.000 especies de hongos. Es algo elevado y que uno nunca se va a pensar.
Muchas veces uno ignora eso y pasa o hace procesos que pueden ir en contra de ellos y se van perdiendo. Incluso nosotros hemos estudiado como un 1% de la vida que hay en el suelo, de microorganismos. Entonces es como bueno tenerlo presente para saber también la riqueza que poseemos, y más en como en el segundo país más biodiverso del mundo, ¿no? Sí. Por ejemplo, para la guapanela, la cocina, la hiervo. O dejo la panela en agua disuelta. que se disuelva. Sí, Pero poca agua. Poca agua. Poca agua y Epa. harta panela. eso, para que quede un melado, que quede bien espesa. Si de pronto tienen la posibilidad de encontrar melaza, van a conocer que es algo que es muy La denso. busqué y es bien oscura. Exacto, es lo que le dan muchas veces a las vacas, que es como, sí, como un melado. Entonces, ¿por qué se debe trabajar con la melaza o con la guapanela? Porque como están tan concentradas, va a haber una cantidad mucho mayor de fuentes de azúcares. Entonces nosotros llegamos y comenzamos a aplicarle melaza, la diluimos en agua, agua que sea ¿cómo es que se llama? Reposada, de lluvia, preferiblemente por lo que les decía del cloro. La comenzamos a diluir, que quede bien sueltica en el agua, que se ponga oscura el agua y comenzamos a aplicar. Aplicamos la melaza diluida y ya ahí estamos garantizando que no estamos aplicando ni solamente agua ni solamente melaza, sino ambas en una sola concentración. Entonces, en una sola solución, perdón. Entonces, a lo que le aplicamos, le estamos garantizando que la energía al microorganismo. Y yo una pregunta, entonces, también es factible incorporar un poco de tierra junto a la hojarasca para hacer el ensilaje, pues es mejor evitar la tierra. El problema cuando hacemos, digamos, la incorporación de la tierra es que vamos a estar, como les decía yo, en el suelo hay muchos microorganismos. Muchas veces ellos están en equilibrio y muchas veces no. Cuando no están en equilibrio, muchas veces puede presentarse que el organismo que se encuentre más reproducido sea un organismo que nos afecte. Entonces, digamos, cuando utilizamos como fuente de inóculo la tierra, podemos estar expuestos a esa problemática, que de pronto estamos reproduciendo un microorganismo que no sea bueno para nuestro huerto. Entonces, digamos, cuando cogemos la fuente de inóculo, procesos que estén en descomposición, estamos garantizando que son organismos que están descomponiendo materia vegetal muerta, por decirlo así. Es como, digamos, si nosotros fuéramos a reproducir o coger como fuente de inóculo las fresas. Cuando se encuentran en descomposición, se han visto que les sale como un moho negro. Si cogemos ese moho negro y lo reproducimos acá, todo el ensilaje va a estar, por decirlo así, colonizado por ese moho negro. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestra huerta? Que cuando hagamos las aplicaciones vamos a estar reproduciendo ese moho negro, que es conocido como la botritis. Entonces la botritis se va a comenzar a comer las plantas de nuestro huerto, las que sean, digamos, susceptibles a ese hongo. Esa es, digamos, como la importancia de saber la fuente de inóculo. Gracias. También hay procesos donde cuando preparan el ensilaje, no lo he hecho yo, eso sí se los digo de una vez, no lo he hecho yo, pero hay procesos donde la gente, digamos, prepara ensilajes de microorganismos ya muy, por decirlo así, muy detallados, especializados para consumo humano. ¿Por qué? Porque tanto como la tierra, nosotros también tenemos una microbiota o una microflora intestinal que muchas veces se ve expuesta, digamos, a
a microorganismos que no son benéficos para nosotros. Entonces ahí es cuando nos mandan a purgar o cuando nos mandan a desintoxicar, precisamente porque tenemos esa microflora de nosotros desbalanceada, tanto como en el suelo. Muchas veces el que logra resaltar es un microorganismo dañino. Entonces la gente saca esas fuentes de inóculo y las prepara ya en otro medio. Podría ser, digamos, miel, he visto que utilizan miel, granola, hojuelas de avena, y ahí sacan para su propio alimento, por si a alguno le interesa. ¿Le podríamos alguna práctica ahorita? Llevarnos esto Pues sería bueno un compost para que se composte la materia y pues de pronto como ahorita les agregamos o añadimos levadura, de pronto encuentren los hongos una fuente de alimento que les permita reproducirse más rápido. Igual pueden haber excesos, por ejemplo, de melaza o de levadura. Pues bueno, ahí sí ya es como consideración de cada quien, de la persona que prepara sus ensilajes. Yo por lo menos en lo que hemos preparado, siempre estamos pendientes de que la cantidad de aguamelaza que vamos a echarle al medio sea la suficiente para la prueba del puño. Entonces digamos hay un exceso cuando digamos nosotros hacemos la prueba del puño y vemos que escurre. Exactamente. Entonces, si nosotros detallamos esto, sabemos que estamos cayendo en el error de que estamos aplicando más de lo que es. Entonces, para solucionar ese error, ¿qué tenemos que hacer? Aplicarle más sustrato, que sería levadura, mogolla, lo que se tenga. Levadura, mogolla, la hojarasca y bueno, ya. Esa sería la parte sólida. Para que otra vez vuelva y tome forma. Entonces, en caso de un exceso, digamos, lo que debemos hacer es que sea una relación como por 2 de sustrato de hojarasca, una de levadura, una ¿cómo es que se llama? De salvado de trigo o mogolla y lo que requiera de aguamelaza. La idea es que si en caso de se presenta la oportunidad lo hagamos bien y ya de pronto podemos conocer cómo queda un buen ensilaje. Esta es como la idea que les comparto, pues por si en algún momento ya ustedes lo quieren hacer, de pronto yo no esté presente, lo pueden hacer porque ya conocen más o menos el proceso. Igual ya conocen también a dónde pueden, digamos, recurrir para conocer bien cómo se realiza, que es con Jairo Restrepo o su canal que se llama La Mierda de Vaca. Ese canal es buenísimo, también de pronto en redes con nosotros, el colectivo de Agricultura Popular, pues ya ustedes me tienen ahí en Instagram, también les queda fácil, me pueden preguntar lo que quieran y pues sí, esa sería la idea de que salga un buen ensilaje, de que lo conozcan y de que sepan su importancia, porque ahorita lo que está sucediendo en el tema de agricultura, en el sector agropecuario, es que nos estamos dando cuenta que estos procesos son igual de importantes a los que se realizan con la agricultura convencional o la agricultura química. ¿Por qué? Porque digamos en estos procesos muchas veces los catalogan de que no son iguales de productivos, que no son iguales de eficaces y que no sirven, que es la excusa que ellos sacan. Pero o sea, nos hemos dado cuenta, los que hemos trabajado con esto y las personas que han trabajado con esto, que sí es posible producir con este tipo de biopreparados, que es como se les conoce, y que aparte de que son productivos, también son ecológicos y ayudan a mantener la vida, que es lo más importante realmente. Porque, ¿qué hacemos nosotros produciendo comida si no estamos
siendo conscientes o permitiendo que la vida perdure en el planeta. No estamos haciendo nada finalmente. Sí. Entonces podemos hacer un hueco para que eso Es, sí, o se podría hacer una paca. Sí, lo que también uno busca con esto es que, digamos, a la hora de aplicar los productos finales de esto, es que en la paca, digamos, haya un proceso de, por decirlo así, digestión más rápido. Porque, pues, como todos bien sabemos, las pacas en algún momento van a dejar de ser pacas y se van a convertir en suelo, que es realmente su propósito, su finalidad. Entonces, para que ello suceda así en condiciones como se encuentran, de pronto va a tardar mucho tiempo. Y pues para acelerarlas, nosotros podemos realizar acciones que permitan esa aceleración de esos procesos. Y pues es muy bonito porque finalmente el suelo es lo que está haciendo falta. Y si nosotros estamos realizando esos procesos, pues ¿por qué no aumentar su degradación tal vez con estos productos finales? Y también garantizar la calidad de las plantas, la calidad de entonces hagamos una paquita para terminar el taller bien. Aguanta. Ahí mandaba. Sí, no, la mandamos de una vez así entonces. Sí. Listo, muchachos, eso fue todo y darles las gracias a ustedes por este espacio, por acercarme y por prestar atención. Bueno, sí, está bueno. Gracias.